Señoras y señores, antes de iniciar esta ceremonia, les suplicamos apagar su celular o ponerlo en vibración, por favor. Muy buena tarde tengan todos ustedes y reciban de parte del licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de nuestro patronato, la más cordial bienvenida a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, a la ceremonia solemne de la Academia Nacional de México, en la que se impondrá la Gran Orden de la Reforma en rango de honor y en grado de collar a la licenciada Elena Tanús Meucci. Nos acompaña en el presidium la académica condecorada, doña Elena Tanús Meucci, el doctor José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional, el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de Fundación Miguel Alemán, don Juan Carlos Sánchez Magallán, vicepresidente de la Academia, y don Germán Gallegos Gutiérrez, vicepresidente de la Academia, y cedemos el micrófono al licenciado Gallegos Gutiérrez para conducir esta ceremonia. Muy buenas noches a damas, caballeros, a nuestros amigos que hoy nos hacen el favor de acompañarnos. En mi carácter de vicepresidente de la Academia Nacional de México, un servidor, doctor Germán Gallegos Gutiérrez, le doy la bienvenida a todos ustedes a esta ceremonia en la cual habrá de imponerse la condecoración de la Gran Orden de la Reforma en grado de collar a la académica nacional Elena Tanús Meucci. Muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Es este evento una ceremonia de carácter formal en la cual la Academia Nacional reconoce hoy la calidad moral, profesional, humana y sobre todo el gran servicio que ha hecho a nuestro país, a nuestra república, la académica Elena Tanús. Antes de continuar con la presentación de la persona que habrá de dirigir el mensaje de recepción y fraternidad, quisiera yo, a nombre de la Academia Nacional y por instrucciones del señor presidente de la misma, el doctor José Elías Romero Apis, extender, como lo hemos hecho ya en los medios impresos y en los medios electrónicos de difusión, nuestro más sentido pésame a todas aquellas familias y a todos aquellos mexicanos que con motivo de los pasados trágicos acontecimientos suscitados en varios de los estados de la República y en la capital de nuestro país, perdieron su patrimonio, su salud y lamentablemente en muchos de los casos su vida. Vaya para todos ellos un sentido pésame
y un momento muy profundo de reflexión por parte de los miembros de la Academia Nacional. Queremos también agradecer la bonomía, la fraternidad y brindar un agradecimiento a nuestra organización hermana, a la Fundación Miguel Alemán, por permitirnos utilizar este extraordinario recinto, histórico recinto, para llevar a cabo esta ceremonia solemne de la Academia Nacional. Muchísimas gracias al ingeniero Carrillo Castro, a la familia Alemán. Muchas gracias por su amistad y por siempre estar apoyando a esta Academia Nacional. Gracias, les agradecemos mucho. Y a continuación, habremos de escuchar el mensaje de recepción y fraternidad a nombre precisamente del señor licenciado Alejandro Carrillo Castro, a nombre de la Fundación Miguel Alemán, a este evento. Si es tan amable, ingeniero. Antes que nada, en nombre del presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil, queremos darles la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a esta nueva ceremonia solemne, en donde, como ya va siendo tradición, nuestra asociación fraterna, la Academia Nacional, Asociación Civil, que preside nuestro directo amigo don José Elías Romero Apis, nos da un enorme gusto recibir nuevamente a los académicos, a los amigos de quien hoy será la recipiendaria de la Gran Orden de la Reforma en rango de collar, la señora licenciada Elena Danús Meucci, y recordar que desde hace 34 años, a la muerte precisamente del expresidente Miguel Alemán Valdés, primer presidente civil del periodo postrevolucionario y primer egresado de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, su familia y amigos determinaron establecer la fundación que lleva su nombre, no solo para recordar la contribución importante que hizo al desarrollo de la vida de la República en México, sino para continuar apoyando, como él lo hizo a lo largo de su vida, todos los actos y eventos que contribuyeran al desarrollo y a la amplitud de las actividades culturales, sociales, educativas y políticas de nuestro país. Por eso es que hoy día, en este momento, nos damos cita nuevamente aquí en lo que fue la biblioteca de la residencia particular del licenciado Miguel Alemán Valdés, en donde, como decimos, nos da un enorme gusto que ya se vaya haciendo tradición que la Academia Nacional de México decida realizar este tipo de eventos en este sitio, con lo cual cumplimos un compromiso que adquirió el licenciado Miguel Alemán Velasco con el presidente Elías Romero Apis en una ceremonia similar hace poco más de un año. Queremos pues reiterarles que para la Fundación Miguel Alemán es un privilegio tenerles a todas y todos ustedes aquí y sobre todo poder colaborar y cumplir con ese convenio de amistad que se estableció hace un año entre los presidentes de nuestras respectivas instituciones. Vuelvo a reiterarles, siéntanse en casa, sean ustedes muy bien hallados y
Nos da mucho gusto tenerles nuevamente aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor licenciado Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, por su mensaje. A continuación, quiero pedirle al señor licenciado Juan Carlos Sánchez Magallán, vicepresidente de la Academia Nacional de México, haga la presentación y nos dé la semblanza de la académica condecorada en esta ceremonia. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión solemne. Tengo la encomienda del presidente José Elías Romero Apis y el privilegio de dar lectura a la trayectoria y a los logros de la recipiendaria. Gracias, doctor Alejandro Carrillo Castro, como siempre, por su anfitrionía. Y doctor Germán Gallegos, vicepresidente, gracias por darme el uso de la palabra, por otorgármelo. La licenciada Elena Tanús Meochi nació en la Ciudad de México el 13 de agosto. Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta con estudios de maestría en Derecho Administrativo por la misma institución. Elena Tanús se ha desempeñado como subdirectora de Administración Patrimonial de Petróleos Mexicanos, directora para la atención de instancias fiscalizadoras y órganos colegiados del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes del Mandato Luz y Fuerza del Centro en liquidación, y como subgerente de contratos de la Subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución de Pemex Exploración y Producción. Elena Tanús Meochi, asimismo, se desempeñó en Petróleos Mexicanos en la Subdirección de Administración Patrimonial, ocupó el cargo de asesora y en Pemex Exploración y Producción en el órgano interno de control, donde fungió como coordinadora de responsabilidades y de sanciones. En la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Dirección de Enlace con el Congreso, laboró como asesora. Trabajó también en las Secretarías de la Contraloría General de la Federación y en la de Hacienda y Crédito Público. Tanús Meochi realizó estudios sobre la elaboración de resoluciones administrativas, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta es una síntesis de la trayectoria profesional, laboral y, por cierto, muy productiva, muy rica, muy valiosa, de las aportaciones de la profesionista licenciada Elena Tanús Meochi, siendo distinguida por la actual administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, designándola hasta la fecha como directora general del Servicio Postal Mexicano, Correos México de México, desde donde ha realizado una extraordinaria labor, y lo platicábamos con la licenciada Torres Landa. Ahora, solamente en esta etapa de desgracia para la Ciudad de México y varios estados de la República, aportando con la infraestructura, con el desarrollo humano de la institución que ella encabeza, grandes soluciones para ayudar, paliar la tristeza, el dolor y las necesidades de los hermanos mexicanos y mexicanas
que están padeciendo los efectos del sismo del 19 de septiembre. Así que, licenciada, sea usted bienvenida y yo cumplí la instrucción del señor presidente de hablar de su trayectoria. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias al señor vicepresidente Juan Carlos Sánchez Magallán por esta breve semblanza de la hoy académica condecorada. Obviamos en mucho todo ese extraordinario currículum porque se nos haría un poquito más tarde para poder continuar con todo lo que usted ha hecho al servicio de este país, licenciada. A continuación, vamos a proceder a la imposición de la condecoración de la Gran Orden de la Reforma en grado de collar por parte del señor presidente de la Academia Nacional de México, el doctor José Elías Romero Apis, a la licenciada Elena Tanús Meucci. Si son tan amables de ponerse de pie. Son tan amables de tomar asiento, por favor. Perdón. Son tan amables de tomar asiento, por favor. A continuación, vamos a escuchar la presentación de la tesis académica de ingreso a esta Academia Nacional por parte de la licenciada Elena Tanús Meucci. Por favor, si están amables. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Licenciado José Elías Romero Apis, presidente nacional de la Academia Nacional de México. Licenciado Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Licenciado Juan Carlos Sánchez Magallán, vicepresidente de la Academia Nacional de México. Licenciado Germán Gallegos Gutiérrez, vicepresidente de la Academia Nacional de México. Estimados académicos, amigos todos, muy buenas noches. Es un honor para mí estar presente en este evento. Quiero agradecer a la Academia Nacional de México Asociación Civil por considerarme para recibir la Gran Orden de la Reforma en rango de honor y en grado de collar. Especialmente quiero expresar mi profundo agradecimiento por su generosa invitación al licenciado José Elías Romero Apis, distinguido jurista mexicano, quien cuenta con una impecable trayectoria en la Administración Pública Federal, en la Cámara de Diputados, en la iniciativa privada, colaborador y articulista de la prensa escrita y televisión, quien ha obtenido varias distinciones como el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Análisis Político y Jurídico, el Premio de la Excelencia Universal
y el micrófono de oro en 2015. Como presentación introductoria a esta honorable academia, quiero dirigirme a ustedes abordando un tema de gran importancia y servicio de nuestro país, el Correo Mexicano. La institución de Correos es una institución muy antigua y es una de las figuras más importantes y sobresalientes de la actividad diaria de la sociedad, y no solo de la actualidad, sino desde hace cientos de años. ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado el correo para enviar una carta, una tarjeta navideña, una invitación o un regalo? Hemos recibido noticias de algún familiar, amigo o como resultado del examen de ingreso de la universidad. En otras ocasiones, hemos recibido el tan esperado paquete adquirido vía comercio electrónico, o bien lo hemos utilizado para enviar dinero a algún familiar o acreditarlos ante los órganos jurisdiccionales la notificación de alguna actuación. La diversidad de servicios que puede ofrecer el correo a la ciudadanía hace que éste no se encuentre limitado ni obsoleto. Por el contrario, hoy el correo es una institución que se enfrenta a nuevas necesidades y retos, los cuales obedecen al sentir de nuestros clientes y de nuestros usuarios, a ser creativos e innovadores, inclusivos y solucionadores de problemas y convertirse en una herramienta muy poderosa del gobierno federal en sus políticas de crecimiento económico y social. Por todo lo anterior, me siento muy orgullosa y agradecida de ser la directora general del Servicio Postal Mexicano, de dirigir una empresa con grandes posibilidades de crecimiento y auxiliar indispensable en el desarrollo de nuestro amado México, garante en las comunicaciones al ser el encargado de mantener comunicados a todos los habitantes de nuestro país, así como ser factor de inclusión social y facilitador de la actividad económica. Para el presente estudio me permití hacer una breve reseña histórica y posteriormente entrar a la legislación que actualmente, además de que nos aplica ahorita, nos ha aplicado en toda la historia de esta institución. Empiezo con el correo prehispánico, azteca y durante la conquista, sus comienzos hasta 1579. El correo es una institución milenaria que tomó diversos esquemas de organización y funcionamiento en diferentes países y regiones. Para circunscribirnos a nuestro país, el correo prehispánico que se desarrolló en la época de los aztecas tenía una marcada tendencia militar. Ello contribuyó en forma importante al desenvolvimiento y a la expansión territorial de su imperio. El inicio del contacto derivado de la guerra y la colonización, el aumento de la población y las necesidades económicas y religiosas fueron factores que desencadenaron el nacimiento de los correos o mensajeros, quienes desempeñaron una importante función política. Los correos o mensajeros sirvieron a los intereses particulares o colectivos del señor o jefe de cada pueblo. Es él quien los utilizaba para enviar y recibir mensajes y sobre todo noticias, particularmente en tiempos de guerra. El servicio no trascendía a la población, sino que era el personal del señor y de su corte. En eso se establecía la característica principal. Dentro de los diversos pueblos originarios de México se encontraba el de los aztecas, en donde aparece con mayor claridad la organización de los correos o mensajeros. De este pueblo se tiene mayor número de noticias que de los otros que poblaban el extenso territorio nacional. La guerra para los aztecas fue una parte importante de su cultura, religión y de su economía. Practicaban la guerra para defenderse por razones económicas, por venganza, por razones religiosas, para proveerse de víctimas en el sacrificio indispensables para la adecuada adoración de sus dioses. Los correos o mensajeros se establecieron para recibir y llevar noticias con rapidez, de manera particular, repito, en tiempos de guerra. El servicio de postas se estableció para el buen logro del ejército en campaña. Los correos mismos pertenecían al ejército. La civilización azteca generó reformas que abarcaron la institución de rangos dentro del gobierno civil y militar, la reglamentación del culto y el ordenamiento de una jerarquía religiosa. En forma sistemática fue dominado las tribus independientes del ahora Valle de México.
Los señores utilizaron en mayor grado a los mensajeros o correos, sosteniendo y robusteciendo el servicio ante los graves imperativos impuestos por el arribo de los españoles y su denotada lucha contra ellos. A los que se adestraban para correos y mensajeros se les daba una instrucción especial: caminar, saltar y correr desde pequeños, vigilando constantemente sus aptitudes físicas. Aprendían los caminos, las veredas y atajos del territorio de la Triple Alianza, siendo esto un continuo y utilísimo aprendizaje para poder llegar a desempeñar en forma efectiva y adecuada su futura misión de mensajeros o correos. Debía estar siempre alerta para cualquier sorpresa, a pesar de la consideración y de la inmunidad de que gozaban. Sus mejores armas eran sus excepcionales cualidades para correr, radicadas en la velocidad de sus piernas, la resistencia de su corazón y sus pulmones. En todos los caminos de la Triple Alianza se establecieron recintos llamados tequialoyán, distantes entre sí a cierto número de kilómetros, donde habitualmente había correos o painani dispuestos siempre, a cualquier hora del día o de la noche, a ponerse en camino. Despachado un correo por necesidades militares, económicas o políticas, corría y corría hasta llegar al próximo tequialoyán, que servía de manera de posta, en donde partía a su encuentro otro correo que recibía el mensaje, o en su caso, las pinturas jeroglíficas que representaban la noticia o el negocio, códices o pinturas dobladas una sobre otra, mensajes verbales. En el caso de Moctezuma II, gran señor de gustos culinarios refinados, los utilizó para obtener pescados o mariscos provenientes del Golfo de México, o fruta exótica de los trópicos, y eran el contenido de la paquetería que se debía trasladar o comunicar. Para ello era necesaria una gran organización, basada principalmente en un numeroso equipo humano, quien hacía relevos a determinada distancia para aprovechar la velocidad. Dependiendo de las noticias o negocio que comunicaban, los painani usaban diferentes insignias. La primera, cuando la noticia era una derrota, llegaban a la ciudad con el cabello suelto y desalineado. En caso de anunciar una victoria o una gran nueva, su cabello estaba trenzado con una cinta de color, el cuerpo ceñido con un paño blanco de algodón y en la mano derecha un macahuatl, macana, y en la izquierda un chimali, escudo. Cantaban los hechos gloriosos de los antiguos mexicas, señales inequívocas del éxito que les había acompañado en su lucha. Pasamos a los correos durante la conquista. El arribo de los españoles al continente americano propició el mejoramiento del servicio que prestaban los painanis. Gracias al sistema establecido de caminos, de rutas, postas y correos, pudo la hueste invasora en más de una ocasión encontrar fuerzas, víveres y pertrechos de guerra. En tal virtud, las comunicaciones existentes facilitaron la realización de los planes de conquista de Cortés. Establecidos unos cuantos ayuntamientos, fueron ellas y las pocas autoridades constituidas quienes sufragaban el costo de la mensajería, por lo que tocaba la correspondencia oficial. A estos correos se les llamó propios, vocablo vigente hasta nuestros días. El incipiente clero y los particulares se valieron para el envío de sus cartas y pliegos de frailes o simples viajeros, sujetándose a su bondad, generosidad y confianza, y cuando más a enviados o mensajeros especiales costeados tenían por el común de los vecinos o encomenderos, más incipiente era el clero, así se entendía en esa época. La incierta situación existente trajo como consecuencia la falta de libertad y seguridad para escribir cartas y pliegos para que éstas llegaran a las manos de sus destinatarios. A los pocos años de la conquista, la intercepción de la correspondencia había llegado a tal grado que tuvo que intervenir la reina y emitir una enérgica real cédula en 1529 para evitar la intercepción de la correspondencia, lo que llevaría a instituir el principio que hoy conocemos como la inviolabilidad de la correspondencia. Pasamos al correo monopolio particular y los correos mayores. En esta etapa de la historia, el oficio de correo mayor de la Nueva España se estableció como una merced real a favor de un particular.
El Correo se establece, organiza y desarrolla como una empresa particular, de carácter mercantil, con fines de lucro, y surge como negocio cuyas finalidades de empresa de transporte están regidas por la iniciativa privada, con aprobación de ellas por parte de la Corona. Consecuentemente, el oficio de correo mayor pasó a ser un oficio vendible y renunciable, esto es, un monopolio autorizado por la Corona, puesto en manos de un particular, quien compraba la facultad exclusiva de desempeñar a su costa determinado servicio público, cobrando en compensación ciertos derechos que eran fijados en un arancel o en una tarifa especial. En 1620 fue el momento en donde se ordenó el levantamiento de una información para determinar las distancias más o menos exactas entre las poblaciones principales del virreinato, con el fin de poder efectuar las liquidaciones de las cuentas de los correos. Este es el primer itinerario postal conformado en la Nueva España. En los años de 1745 y 1746, las condiciones sobre las cuales se desarrollaba el oficio de correo sufrieron algunas innovaciones, las cuales lo que ocasionaron fue un darle impulso a la organización de los correos novohispanos. Don Manuel Jiménez de los Cobos, en 1745, por renuncia expresa, dejó el oficio de correo mayor en favor de su hijo don Pedro Jiménez de los Cobos y Flores, quien solicitó la real confirmación de su título, que le fue conferida por la Real Cédula en 1746, otorgándole además la facultad de nombrar tenientes en los lugares y villas en los que después se establecerían los correos semanales. El establecimiento de los correos semanales reportó un gran beneficio para el correo. Tanta fue la importancia que se instauraron varios entre Oaxaca y Guatemala, entre Querétaro e Irapuato, y incorporando Guadalajara y León. El correo mayor era el fiel reflejo de la institución impuesta en España. El oficio era codiciado y ofrecía cuantiosas ganancias a sus poseedores, lo que ocasionaba una serie de problemas sobre su posición y su usufructo. Existían una gran rivalidad de los correos mayores de España y los correos mayores de Indias. El Consejo de Indias consideró que los privilegios y condiciones otorgados a los correos mayores de América también habían caducado. La incorporación del oficio de correo mayor de Nueva España no pudo llevarse a cabo por falta de dinero en las cajas reales, y acaso también por el desconocimiento bajo de cuáles fueron los hechos y circunstancias se vuelven a otorgar las condiciones y privilegios, dada la enorme cantidad de asuntos por tramitarse en los consejos de Indias. Los monopolios de empresas, cada día con mayores perspectivas de crecimiento, ejercían un mando y una arbitrariedad casi sin límites en el despacho de la correspondencia, itinerarios, horarios, cambio y despido de empleados y demás personal, y etcétera. Como cualquier empresario o patrón en aquella época, eran activos, celosos y ambiciosos. Estaban alertas de que su negocio mejorara continuamente. De ahí que sus poseedores los hayan defendido combatiendo resistencia y aún en contra de despojos por parte de la Corona. La primera oficina y casa de correo mayor. Durante 1621 a 1777, las oficinas del Correo Mayor de la Nueva España ocuparon la casa Cita en la esquina del Parque número 7 Antigua y 28 Moderno, perteneciente al Real Convento de Jesús María, actualmente esquina primera, calle de la Soledad y segunda calle del Correo Mayor, espalda de Palacio Nacional, pagando por su arrendamiento 4,000 pesos anuales. El correo novohispano, de oficio vendible y renunciable, pasó a ser renta del Estado bajo el control de la Superintendencia General de Correos y Postas, con sede en Madrid. Se reestructuró y organizó, estableciendo diferentes categorías de oficinas de acuerdo a la importancia y nuevas carreras. Se adoptaron nuevas reglas, métodos y prácticas que le dieron mayor efectividad y prosperidad económica. En suma, se le dio un sentido y un impulso de empresa estatal de transportes, de tipo capitalista, con fines de lucro y a beneficio del erario. A partir de este momento, comienza una nueva etapa para el correo novohispano,
ya bajo los auspicios de administración directa del gobierno colonial. Esta fusión necesaria e inevitable dio origen a una centralización más efectiva del correo en general. Por las ordenanzas de correos en 1762 se establecieron los buzones, puestos en todas las hijuelas o veredas de las carreras, con la prohibición de no poder recibir las cartas en mano. Las oficinas agregadas estarían ordenadas en cada administración por orden alfabético, para dirigir las cartas rápidamente con anotación de las distancias de cada pueblo. Es de resaltar que la renta de correos como función estatal descentralizada se realizaba con autonomía de la autoridad virreinal. En 1773 se establecieron por primera vez los correos mensuales de Guadalajara a Ures y varias otras poblaciones de Sonora, también de San Luis Potosí a Monterrey, para comunicar las poblaciones de la provincia de Nuevo León. En 1777 se amplían las facultades del Superintendente General de Correos y Postas con referencia a los correos marítimos, otorgando jurisdicción civil, criminal, política, administrativa en todos los puertos de España e Indias. Se reglamentaron los despachos, se otorgaron claves de embarcaciones y se establecieron tiempos para la realización de determinadas rutas. El correo monopolio del Estado es la renta o ramo de correos que se establece de 1821 a 1883. Como monopolio del Estado con fines lucrativos, al correo se le denomina renta y más tarde ramos de correos. Con tal caracterización pasa de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Relaciones Interiores y Exteriores a Gobernación. Continúa como una empresa estatal de transporte, a la cual las luchas internas e internacionales que sufre el país le impidieron una forma franca de organización y desarrollo. Las normas y prácticas adoptadas, a semejanza de lo que acontece con otros países, estimulan el sistema y anticipan, en cierta forma, la reorganización a fondo que necesita. El producto de la renta de correos, así como los cortes de caja mensuales, debían transmitirse a la Tesorería General de la Nación. Considerando al correo como una renta del Estado, debía de subsistir exclusivamente de sus propios fondos, como hasta hoy en día, y de entregar al erario los excedentes cuando los hubiera. En términos generales, la institución servía bajo un anticuado régimen de tradición y de rutina. Ella, como otras instituciones del México independiente, continuó viviendo rodeada de tradiciones, prácticas y costumbres coloniales ya en desuso en otros países. El correo mexicano se rigió por la Ordenanza General de Correos, emitida en España en 1774, con excepción de los 11 primeros títulos que se suprimieron por no ser compatibles con la forma del gobierno republicano. Se eliminaron las entregas de carta para reos que se encontraban presos, solicitada por los tribunales o justicias. El fuero especial de que gozaban los empleados de correos se abolió. Con la caída del imperio, la organización de la administración de correos no tuvo cambio. Sin embargo, se ordenó la subordinación del mismo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación. Se ratificaron las disposiciones en cuanto a las facultades del administrador general para el nombramiento de administradores principales y subalternos. Se crearon un sinfín de oficinas por así convenir a la Liga de Comunicación. Fue preciso su establecimiento sin dar cuenta en cada caso al Ministerio, sino tan solo en los informes anuales. Durante el periodo de 1821 a 1883, el correo siguió administrado bajo el mismo régimen que existía en la colonia. Las tarifas eran altas, a veces demasiado altas para la mayor parte de la población, resultando restrictivas, y esto tratándose de comunicaciones internas, porque respecto de las internacionales eran todavía más altas, ya que duplicaban o triplicaban en muchos casos los portes inferiores en los lugares de procedencia y se exigía en las oficinas de destino igual porte a las cartas que se recibían en el extranjero, aunque viniesen franqueadas. Esto hacía que el uso del correo estuviese restringido a las clases de más alto nivel económico de nuestro país.
El decreto del 21 de febrero ordena el franqueo facultativo y el decreto de 1856 declara el franqueo forzoso. Ocasionaron así un quebranto en los productos del ramo. La caracterización de que el correo debía ser un servicio público y no una renta del Estado se plasmó en el informe que el entonces administrador general de Correos, Valentín Gómez Farías, presentó al secretario de Hacienda. Sin embargo, dicha idea permaneció en el terreno de la especulación y no en el mundo de los hechos. En 1884 y a 1913, el correo se convierte en monopolio constitucional del Estado y un servicio público. Derivado de la Constitución del 57 y sus reformas, el correo fue dotado de nuevo y meditado ordenamiento legal que considera el mismo, un correo como servicio público, tanto por expresa declaración cuanto por las condiciones en que se organiza y por los derechos creados en favor del público, sancionando en esta forma la situación de hecho real que existe y que lo involucra como tal, por ser un principio cuya verdad está en la conciencia de la sociedad entera. Fue hasta 1883 cuando se promulgó el Código Postal y se renovó el correo. Este es el primer correo mexicano que trata de manera específica las cosas del correo. Dicha idea se plasmó en el contenido del artículo primero, el cual establecía: el correo en los Estados Unidos mexicanos es un servicio público federal instituido para efectuar la tramitación de la correspondencia. El 1 de enero del 84, año en el que comenzó a regir el Código Postal promulgado el 18 de abril de 1883, el cual constituye un servicio público administrado y sostenido por el Estado con una amplia libertad para el público en todos los sentidos, sin otra restricción que el monopolio relativo a la conducción de cartas, con oficinas bien dotadas y responsables, y en un número mayor contó con un porte del 85% más bajo que la tarifa mínima del periodo anterior y con una mayor multiplicación de sistemas y servicios. Poco a poco se fue suprimiendo radicalmente el antiguo sistema postal. Con su nueva regulación reformaron radicalmente la institución del correo mexicano en cuanto a su organización, clasificación de artículos admisibles y prohibidos, tarifas, franqueos, sistemas de transporte, de certificación de las correspondencias, de apartados de depósito, de entregas de giros, de editores, oficinas postales, etc. Derivado de la creación de la Secretaría de Obras Públicas, de Comunicaciones y Obras Públicas en 1891 y ante el imperativo del progreso alcanzado en materia ferrocarrilera, el correo tuvo un periodo de modernización y por ende modificaciones a su legislación. Se destaca la importante dotación de facultades en favor de la oficina directiva para dirigir, sostener, acrecer, impulsar, facilitar y expeditar la administración, sin que la dependencia tuviera injerencia en la administración material y mecánica del sistema postal. Con el paso del tiempo y ante la multiplicación de las funciones, fue necesaria la subdivisión de las 4 secciones existentes. Se crearon diversos departamentos. La principal modificación al esquema de operación del correo fue el 1 de julio de 1901, la cual fijó el verdadero carácter de la oficina al darle el título de Dirección General de Correos, en vez de Administración General de Correos. Una muestra más del desarrollo e importancia que desde entonces tuvo el correo en México y por las adaptaciones que el crecimiento del servicio imponían, se sintió la necesidad de un local nuevo y más amplio. Es por ello que el nuevo edificio de Correos, hoy conocida como la Quinta Casa de Correos, se levantó sobre un área de 3.684 metros cuadrados, que anteriormente ocupó la propiedad federal conocida como el Hospital de Terceros. El 14 de septiembre de 1902, el entonces presidente general Porfirio Díaz, en un acto solemne, colocó la primera piedra. Bastaron 5 años para que el 17 de febrero de 1907 se inaugurara el nuevo y suntuoso edificio de Correos de estilo arquitectónico llamado plateresco o isabelino.
El correo en realidad no es una vía de comunicación, ni un medio de transporte propiamente dicho, sino un servicio público que para cumplir con su cometido utiliza ambas cosas: la presencia de una necesidad colectiva que exige la regularidad, continuidad y uniformidad en su satisfacción, la permanencia en la prestación, la cuantía o gasto que demanda debido a que el precio de costo supera el de la venta, o bien porque la baratura del servicio sea imprescindible por ser indispensable para casi la totalidad de la población. Es lo que hace del correo un servicio público de sentido social nacional. Para la satisfacción de ciertas necesidades que son como consecuencia de la naturaleza social del hombre, el Estado ha organizado una serie de servicios públicos como actividades exclusivamente suyas, entre los cuales el correo es el prototipo y cuyo buen funcionamiento es una garantía para que la población encuentre en sus necesidades su satisfactor, tan rápido y completo como sea posible. En 1931 se promulgó la Ley sobre las Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte, la cual fue el resultado del interés del gobierno de construir una red de caminos que respondiera a las crecientes necesidades de comunicación en el país. Al ser revisado el anterior Código Postal, se estimó que deberían figurar en ley únicamente aquellos servicios que correspondieran a la función específica del correo: correspondencia, entrega inmediata, servicio postal aéreo, reembolso y el de seguros postales. Y los demás servicios los clasificó la nueva ley como diversos: ahorros postales, giros postales, vales postales, tarjetas de identidad. Se consagró en la nueva ley la facultad de establecerlos, reservando al reglamento la forma de ponerlos en ejecución, así como todos los que el Ejecutivo de la Federación considerara convenientes implantar en beneficio del público. Mediante decreto presidencial del 7 de marzo del 42, el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta que la administración mancomunada de los servicios de correo y de telégrafos provocaba situaciones de incompatibilidad en detrimento del usuario, decretó la separación de los mismos, estableciéndose en consecuencia la Dirección General de Telecomunicaciones y la Dirección General de Correos. Posteriormente se llevaron a cabo obras de acondicionamiento en el Palacio Postal, con objeto de alojar algunas oficinas, entre ellas el Departamento de Giros, Vales y Ahorros Postales. En enero de dicho año se decretó una revisión de todos los sistemas y procedimientos implementados con anterioridad y se designó una comisión mixto México-americana con el objeto de hacer más expeditos los servicios postales. El correo, servicio público federal, sentido nacional y social. A partir del triunfo del constitucionalismo en 1917, se generó una tendencia en la creciente intervención del Estado, como reflejo interno y particular de la crisis originada por la Revolución Mexicana y en general la internacional motivada por la Primera Guerra Mundial. De igual forma, el movimiento revolucionario se convirtió en el factor más eficaz para lograr condiciones de equidad económica y aminorar el desajuste que la excesiva riqueza de grupos reducidos de la población y la tremenda pobreza de las mayorías tenían en ese momento. El concepto de servicio público en ese momento es cuando se amplía, al aceptarse universalmente que un régimen adecuado es la directriz para poder llegar a una alta finalidad económica y social de conservación y mejoramiento y satisfacer una imperiosa necesidad colectiva. En tal sentido, el Servicio Postal Mexicano constituye un capítulo amplio de encauzamiento económico nacional como un estimulante poderoso y directo de todas las fuerzas que contribuyen al desarrollo y distribución de la producción y del comercio. La Guía Postal Mexicana de 1953 contiene con claridad meridiana las reglas de ejecución de los servicios que desempeña el correo como servicio público estatal, especificando con detalle el procedimiento para llevarlos a cabo de manera eficiente. En 1954, la Dirección General
se trasladó al Centro SCOP, magno edificio de comunicaciones y obras públicas, ejecutado bajo la dirección del arquitecto Carlos Lazo, entonces titular de dicha secretaría. La dirección quedó instalada en ese entonces en los pisos tercero, cuarto, quinto y sexto del ala sur de dicho Centro SCOP. Lamentamos que hoy, con el reciente sismo del 19 de septiembre pasado, lo haya afectado seriamente. Las direcciones de Aeronáutica Civil, de Correos, de Ferrocarriles en Operación, de Telecomunicaciones, de Telégrafos Nacionales, de Tránsito Federal, de Tarifas, Maniobras y Servicios Conexos, además de las dependencias administrativas como las Direcciones Generales de Administración, Adquisiciones, Servicios Médicos y los departamentos de personal, pasaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mediante el decreto del 19 de agosto de 1986, el entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en ejercicio de la facultad que le confiere, de la facultad reglamentaria establecida en la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política, ordenó publicar el decreto por el que se creó el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano. Dicho decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de ese mismo año. En su artículo primero se estableció que se crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto principal es la prestación del servicio público de correos. La dirección y la administración del organismo corresponderá a la Dirección General y a su Junta Directiva, por lo que en dicho documento se establecen específicamente cuáles son las facultades de cada una de las direcciones. Estas se rigen por el Estatuto Orgánico. Se cuenta con disposiciones generales referentes a la naturaleza y características del mismo, a sus órganos de administración, a las unidades que integran estos últimos, a la vigilancia y demás que se requieran para su regulación interna. Por su parte, en el 86, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio Postal Mexicano, en cuyo artículo primero establece: esta ley es de orden público, interés social, y tiene por objeto regular todo lo relativo a la prestación del servicio público de correos y de los otros servicios que expresamente se contemplan. Por su parte, en el artículo 4, se dispuso que el Gobierno federal, por conducto del organismo, tiene a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como la planeación, establecimiento, conservación, operación y administración de los servicios contenidos en la propia ley. En el artículo 9 se contempló uno de los más grandes principios que caracterizaron al correo desde el tiempo de los aztecas, el llamado sigilo postal. De igual forma, en el artículo 11 se estableció la llamada reserva del Estado para la prestación del servicio público de correos, en el que expresamente se dice que el servicio público es un área estratégica y que se encuentra reservada de manera exclusiva al Estado en los términos del artículo 25 y 28 de la Constitución de nuestro país. Delimitar a Cepomex o eliminar la reserva se impediría se presten los servicios a la población, reduciría la cobertura que actualmente tiene e incomunicaría a la población que se encuentra en zonas rurales o urbanas alejadas de las grandes urbes. Correos presta muchos servicios, no solamente es el servicio de correspondencia. Y esos servicios, si bien es cierto, no están contemplados en la Constitución, sí está la actividad propia del correo, que es la correspondencia. Los demás servicios, paquetería, franqueo, porte pagado, no están reservados al Estado, pero específicamente la Constitución reserva el tema de correspondiente, que si nos vamos a la ley, establece perfectamente dimensión, peso y tamaño, que es lo que se entiende por correspondencia y por ende una actividad reservada al Estado.
Es de resaltar que México forma parte de la Unión Postal Universal, así como de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Y es ahí donde se presenta el estatus más alto en el desarrollo del servicio postal mexicano y de la generación de los servicios a la ciudadanía. La UPU, que es la Unión Postal Universal, y la participación de Correos de México en ella. México tiene celebrado un tratado con la Unión Postal Universal aprobado por el Senado de la República en términos del artículo 133 de la Constitución, en el que se establecen obligaciones específicas para el intercambio de correspondencia, mensajería y el reconocimiento a los estados partes de dicha unión y a sus correos nacionales o a sus operadores designados. Algunos países utilizan a una misma organización con un doble carácter jurídico. Como parte de la Unión Postal Universal, el Servicio Mexicano presta los siguientes servicios. La inclusión financiera, nada más para que tengan un dato, unos 1.500 millones de personas en todo el mundo ya están utilizando los servicios financieros proporcionados por correos. La UPU ayuda a sus países miembros a introducir o desarrollar servicios financieros inclusivos y sostenibles. Como plataforma de información y asistencia técnica para el sector postal, esta unión es un socio ideal para las instituciones de crédito y los donantes. La red postal, a través de su cobertura mundial y la combinación de dimensiones electrónicas, financieras y físicas, garantiza que todos los ciudadanos del mundo tengan acceso a servicios de pagos electrónicos eficientes, fiables, seguros y asequibles. Segundo servicio, de la aduana. El creciente mercado de comercio electrónico significa que un número sin precedentes de paquetes y pequeños paquetes se están intercambiando a través de las fronteras, haciendo la colaboración sin fisuras entre correos y aduanas hoy más necesario que nunca. La UPU trabaja activamente con los socios de la cadena de suministro para mantener el correo que se mueve a través de las fronteras y así garantizar que estos artículos lleguen a su destino con seguridad y tiempo. Tercer servicio, gestión del riesgo de desastres en el sector postal. En los últimos años, el mundo ha sufrido desastres naturales, con efectos devastadores en las poblaciones y en la infraestructura de comunicación de los países, desde tsunamis, tifones, ciclones y terremotos. Los desastres naturales afectan directamente a los servicios postales públicos, causando daños a la infraestructura, vehículos y equipos, datos a los clientes e incluso la pérdida de vida. Como resultado, se detiene o se obstaculiza un importante canal de comercio y comunicación. Al mismo tiempo, los desastres pueden resaltar el valor de los servicios postales en la respuesta después de un desastre. Dada su extensa red, las oficinas de correo pueden actuar como puntos de distribución de suministros de emergencia. Los servicios postales pueden ayudar, ya que Correos de México, lo digo con mucho orgullo, llega al 97% del territorio nacional. Aumentar esa capacidad de respuesta de los correos puede contribuir aún más a una mejor gestión de los riesgos cuando se producen estos desastres. Como resultado de los recientes sismos del 7 y del 19 de septiembre, como lo decía la licenciada Verónica Torres Landa, Cepomex también sufrió daños en algunos de sus inmuebles, pero está de pie, está funcionando y estamos tratando de llevar víveres a donde se necesitan. Facilitación de comercio. Más del 90% de la economía mundial está impulsada por micro, pequeñas y medianas empresas. Con el crecimiento del correo electrónico y las nuevas tecnologías de los medios de comunicación, estas empresas se están convirtiendo cada vez más en un desarrollo económico y, por lo tanto, en la creación de empleo, reducción de pobreza y la innovación, y sobre todo la inclusión social. A través de esta facilitación de comercio, todos los operadores designados apoyan los objetivos de cada gobierno para el desarrollo económico y la inclusión, mientras que al mismo tiempo se posiciona como el intermediario de confianza para la internacionalización de las MIPYMES. Todos estos temas y atribuciones
hoy están siendo revisados en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la que también Cepomex está participando. Otro servicio de post. Para estimular el mercado de correos postales, se han introducido varios programas. Se calcula que el 80% de los artículos del correo generados por correo electrónico pesan menos de 2 kilogramos y se procesan en el correo postal. Aumentar el valor de servicio del correo postal ayudará a responder a la necesidad de los clientes de un servicio internacional fuerte y sostener el crecimiento del negocio de comercio electrónico. De la filatelia. Se estima que 17 millones de suscriptores privados y comerciales compran nuevos números en general o por su interés temático, personalizan sus sellos postales en línea. El programa de filatelia de la UPU realiza varias funciones. Organiza mesas redondas, foros filatélicos y coordina las relaciones con la prensa filatélica, los editores de catálogos, los distribuidores de sellos, los impresos de seguridad y las asociaciones filatélicas. Las estampillas postales tienen un doble valor, un valor facial, que es precisamente el costo del envío, y el valor filatélico, que ese finalmente quien lo determina es el mercado. Por eso vemos que hay muchas veces mucha pelea por muchas estampillas o por algunas estampillas cuando en esa etapa hay algún acontecimiento importante. Por otra parte, es muy importante que les mencione que en el marco del 26 Congreso Postal Universal que se celebró en Estambul, se reunieron los representantes de todos los gobiernos, operadores designados, reguladores y sindicatos restringidos de los países miembros de la UPU, así como jefes de las oficinas de las Naciones Unidas y otras organizaciones, precisamente para especificar cuáles son las estrategias que a nivel mundial se tienen que unificar para que todos los correos demos el mismo servicio, tengamos los mismos servicios y sobre todo la red se amplíe no solamente al territorio mexicano, sino también a nivel mundial. También les tengo que decir que regionalmente somos miembros de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. La participación de correos en ella ha sido muy importante. Dentro de sus objetivos, que desgraciadamente tuvimos el día del temblor, estábamos en el 23º Congreso y bueno, lo tuvimos que suspender, pero la misión que tiene esta Unión Postal de Américas, España y Portugal es la de ser una organización integradora de los objetivos comunes de los países o territorios miembros, son 28 los países miembros, en lo referente a temas postales y no postales, que tiendan a la modernización de los servicios básicos, por medio de ejecución de proyectos individuales, bilaterales y colectivos que garanticen la integración territorial. Su visión consiste en constituirse en una organización líder capaz de orientar la cooperación técnica a favor del proceso de la reforma y modernización que impulsa el desarrollo del sector postal en la región de la UPAEP, que potencie la red postal con un alto valor agregado y que fortalezca el carácter integrador de la Unión entre sus países y territorios. El correo es una institución emblemática dentro de la historia de México. Es notable y evidente la interrelación que existe entre esta noble institución y el crecimiento económico, político y cultural de nuestro país. Es importante destacar que muchas personas podrían pensar que el correo está en la etapa final de su historia. Sin embargo, esta institución mexicana debe demostrar que dicha idea es errónea, ya que hoy más que nunca el correo no solo tiene una actividad que prestar a la sociedad, sino que, como se demostró a través de la explicación de las múltiples funciones que desarrollan y se prestan a través de los diversos mecanismos desarrollados, tanto por la UPU como por la UPAEP, estamos listos para otorgar diversos servicios, todos en favor de la comunidad, de ser un brazo en las políticas públicas del gobierno, un facilitador de las comunicaciones interpersonales, del comercio electrónico, de la importación, de la exportación,
de la inclusión financiera como herramienta de seguridad nacional, así como buscar ser un organismo de desarrollo autosuficiente, sostenible y una empresa verde. Los gobiernos deben dar mayores obligaciones a los correos públicos, ya que así se solucionarían los grandes problemas de comunicación masiva. Y como lo dije hace un momento, es el filtro y el centro confiable de toda la materia que transita por el territorio nacional. Es por eso que es muy importante que al correo no solamente se le vea como el que entrega la correspondencia o el que entrega el paquete. Las funciones son mucho más grandes y el tema de seguridad es muy importante que no lo perdamos de vista. El servicio postal se enfrenta hoy a un avance tecnológico, el cual ha sido un factor importante que influye en la percepción de la sociedad respecto de la vitalidad de la institución. En el reciente Congreso, como les decía, México fue sede y los representantes de los países miembros llegamos a una conclusión, porque no nos dio tiempo de llegar a más, de que todos los operadores postales nos enfrentamos a una nueva barrera postal, pero no debemos dejar a un lado nunca la parte de la inclusión social, de mantener comunicados a todos y cada uno de los miembros del territorio nacional. Los funcionarios que trabajamos en el correo debemos ampliar nuestra visión, no quedarnos limitados con lo dispuesto por la legislación nacional, sino ver las diversas regulaciones, instrumentos internacionales adoptados, plataformas, estudios e investigaciones realizadas por expertos en la materia a nivel mundial, participar en los diversos foros de discusión para poder contribuir, aportar y mejorar y ofrecer sobre todo un servicio postal universal de calidad para todos los habitantes de los países miembros. Hoy el Servicio Postal Mexicano se encuentra orgulloso de ser el operador postal del Gobierno de la República, de ser el brazo ejecutor de las políticas de comunicaciones, garante de las comunicaciones y herramienta del comercio electrónico como facilitador de la actividad económica. Por lo anterior, me siento muy orgullosa de ser la directora del Servicio Postal Mexicano, de estar al frente de esa noble institución, siempre viendo el beneficio de la ciudadanía, al otorgarle la solución a sus problemas y ser una parte de ese brazo del Estado que, después de los sismos que se presentaron, la capacidad logística y la capacidad de los trabajadores del correo realmente fue impresionante. Hoy más que nunca me siento muy comprometida con la academia, muy comprometida como servidora pública, muy comprometida y agradecida como ser humano, y lo único que les puedo decir es que en mí, además de la academia, además de instituciones, tienen una persona que quiere mucho a México y que estoy muy orgullosa y muy agradecida, José Elías, de la oportunidad que nos están dando. Muchas gracias. Son tan amables de tomar asiento. A continuación, queremos pedirle al señor presidente de la Academia Nacional, al doctor José Elías Romero Apis, nos formule los comentarios a la tesis académica de la académica y nos dé su mensaje final. Muy buenas noches a todos ustedes. Ante todo, quiero anticiparles que voy a ser muy breve porque me pide la académica ingresante,
Elena Tanús, que así lo sea, porque nos está esperando un brindis que nos va a ofrecer. Y eso es más importante que cualquiera de las palabras que el presidente pudiera decir en estos momentos. Quisiera simplemente, y de manera muy breve, agradecer a todos ustedes su presencia, a la Fundación Miguel Alemán, aquí representada por su director general, el también académico nacional, Alejandro Carrillo, que nos hayan, como siempre, con su fraternidad como organizaciones hermanas, recibido para este evento y que sea el amable conducto para transmitir nuestro saludo al presidente del patronato de la Fundación, Miguel Alemán Velasco, también académico nacional. Quiero agradecer a todos ustedes su asistencia, a nuestros amigos, a los académicos que hoy nos han acompañado y que son en número cuantioso. Quiero destacar al nuevo académico que va a ingresar de hoy en 8 días, el 11 de octubre, al académico nacional Max Diner, que también ya se haya incorporado a estas tareas académicas. Y quiero agradecer, desde luego, la muy puntual y profunda ponencia que nos regaló la académica recipiendaria y condecorada de hoy, Elena Tanús Meucci. Muchas gracias, Elena, por estar en la Academia Nacional, por incorporarte a estas tareas. El correo. Nos hablaste del correo y podríamos decir muchas cosas. Mientras tú hablabas se me ocurrieron algunas ideas desde la leyenda helénica sobre Prometeo y cómo entre todos los atributos que le dio al hombre, quizá el más importante es que nos dio el habla, la comunicación, la que distingue a una especie, la nuestra, de todas las demás, de poder transmitirnos en nosotros no solo lo que existe y lo que vemos y lo que sucede, sino lo que no existe, lo que imaginamos, lo que creemos, lo que suponemos y hasta lo que tememos. Pero también me hiciste reflexionar en una cuestión del orden eminentemente político, porque debo confesar que me gusta mucho la política. Y pienso que el correo y el correo mexicano es en todo país, en todo sistema político, un medidor y un síndrome infalible de lo que nosotros, muchos, y todos los de la Academia Nacional, como todas las academias liberales, consideramos el síndrome de la libertad. Los estados que tienen un correo libre son países libres. Es el medidor de la libertad, el correo, el más infalible. Qué bueno que nos hiciste reflexionar en eso, Elena. Los tiempos difíciles, y estos son tiempos difíciles, nos obligan, y lo hemos dicho muchas veces, a reconocer a quienes están del lado del bien y de la verdad, como está Elena Tanús, para diferenciarlos de quienes se han colocado al lado de la mentira o del mal. Las academias liberales como la nuestra nacieron y se explican solamente para el establecimiento de espacios donde el pensamiento sea libre e independiente de todo poder político, de todo apetito económico y de todo interés faccioso, y con ello podernos hacer libres de todo sometimiento, de todo acomodamiento e incluso de todo miedo. Todas las academias liberales, desde la italiana, fundada hace 400 años por Galileo Galilei, la francesa, de 250 años aproximadamente por Richelieu, la británica, fundada por Darwin, la
estadounidense fundada por Abraham Lincoln. La nuestra es muy joven, pero no por ello es menor. La Academia Mexicana es muy respetada porque sus académicos son muy respetados en todo el mundo. Ustedes, los académicos mexicanos, son de los mejores del mundo. Digo que estamos viviendo tiempos difíciles, no solo lo que nos ha pasado en estos días, los embates de la naturaleza. En México, terremotos, ciclones, muerte, destrucción, dolor y en algunos casos también indignación. Pero en otras latitudes, nevadas, tornados, huracanes, sequías, calentamiento. Pero también estamos sufriendo los ataques de la naturaleza económica, pobreza, especulación, desigualdad, abuso, monopolio, guerra comercial. Y la naturaleza política, con sus embates de ingobernabilidad, delincuencia, corrupción, dictadura, anarquía, terrorismo. Y los de la naturaleza cultural, escepticismo, revisionismo, anacronismo, y los de la naturaleza humana, desconfianza, desesperanza, desilusión. Son estos tiempos, y con esto termino, tiempos y eventos para tomar aliento y para tomar refresco y para tomar, sí, optimismo, además de que vamos a tomar vino, para imaginar nuestro posible futuro, el que nosotros y no otros seamos capaces de elegir. El futuro prometido por una sociedad perfeccionada a base del respeto, de la solidaridad, de la generosidad o del humanismo que seamos capaces de generar, o el futuro amenazado por una edad media de alta tecnología a fuerza de haber entronizado nuestro egoísmo, nuestro capricho o nuestra crueldad. El día que ingresaste, Alejandro, a esta Academia Nacional y que nos llenamos de beneplácito, dije algo que hoy quiero recordar, porque en estos tiempos difíciles tenemos que tener conciencia de quién entonces tiene que cuidar el futuro, los otros o nosotros, ellos o nosotros mismos. Y nos ha quedado en claro todo el mundo, que son las academias y particularmente las liberales, los que tenemos que cuidar el futuro. Es muy claro y ya no podemos disimular que si no cuidamos la ciencia nos vamos a degradar. Si no cuidamos el arte nos vamos a embrutecer. Si no cuidamos nuestra convivencia nos vamos a aniquilar. Si no cuidamos la economía, nos vamos a empobrecer. Si no cuidamos nuestras convicciones, nos vamos a traicionar. Si no cuidamos nuestra generosidad, nos vamos a envilecer. Si no cuidamos nuestras esperanzas, nos vamos a desahuciar. Si no cuidamos la justicia, nos vamos a corromper. Si no cuidamos nuestro orgullo, nos vamos a humillar. Y si no cuidamos la política, nos vamos a destruir. Muchas gracias. Finalmente, quisiera pedirles a todos ustedes, son tan amables de ponerse de pie. Y siendo las 20:36 del día 4 de octubre del año 2017, en mi carácter de vicepresidente de la Academia Nacional,
Declaro clausurada la ceremonia académica solemne de ingreso de la licenciada Elena Talús Meicho. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a pasar al salón anexo, si son tan amables, al brindis que nos ofrece la nueva académica. Buenas noches.